El zazen es la clave del trabajo budista zen. Habría que decir antes que budismo significa práctica de darse cuenta, porque estamos muy dormidos, o práctica del despertar, que también se le llama iluminación. Entonces, el zazen es encarnar las enseñanzas del Buda histórico, el príncipe Shakyamuni Buda, que se iluminó. Budismo es práctica de darse cuenta y Buda significa despierto, el que se dio cuenta. Hay dos tipos de zazen. El zazen en quietud, cuando te sientas y empiezas a practicar zazen, y el zazen en la vigilia, que significa practicar con atención continua. Ellos te enseñan a que tú seas tu propio maestro, porque nadie más se va a iluminar por ti. Y la iluminación sí existe. O sea, y todos lo podemos hacer. O sea, el Buda la enseñó para todos. Unos la pueden tener en una semana, Ajá. si realmente ya les cae el 20 y empiezan a solamente soltar, soltar. ¿No? Otros en un año, otros en 30 años, otros en 40 años, otros en el momento de la muerte, pero ya están en el camino. Claro, en el budismo no se habla de Dios. El budismo tampoco es ateo, es no Ajá. teísta, que es otra cosa, es decir, no se mete en disquisiciones si Dios existe o no existe, porque por esto se han matado millones de personas, sino que entra en una cuestión práctica nomás, Ujú. y ahí lo que encuentra le dice, ah, pues esto es Dios. Exacto. Podría ser Dios. Y, por ejemplo, esta parte que dices de que el zazen debería ser una práctica para todos, pues es importante, porque no solamente me pongo a pensar en el aspecto de un psicoanalista, que podría ser un asunto más creíble o más formal, el que tenga ya una práctica propia, porque él lo está asimilando desde su persona y va a tener algo que dar más a los demás. Va a tener una sensibilidad para saber dirigir a la persona hacia un mejor lugar. Yo pienso que tendría que ser en todos un maestro de primaria, un maestro de secundaria, etcétera, podría ser hasta un arquitecto, alguien que tenga a su cargo un montón de gente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver también esta parte del control emocional, ¿no? Casi en todos los ambientes. Y cuando tú estás practicando algo en donde estás aprendiendo, asimilando ese conocimiento de cómo estar contigo mismo, cómo aprender a controlar, bueno, no es control, es entender en su profundidad de qué se trata la vida. Puedes tener un mejor acercamiento a las personas y una mejor conducción de lo que estás haciendo. Tendríamos que practicarlo todo, ¿no crees? Claro, a Pero, ver, pero igual dices que no es para todos. no es para todos porque en estos 6 niveles que manifesté, creo que dije 5, uno se me fue. Solamente pueden practicar las personas que están, digamos, porque hay una mezcla o transmigración de estados que están en el cielo como ser humano, es que allí puedes practicar sasen porque está entre la felicidad, la infelicidad, la angustia, eh, todo lo que nos pasa diariamente. Entonces, ahí puedes practicar sasen. Pero si estás en el infierno, el que está en el cielo, ¿para qué va a practicar sasen? Está en el cielo, ¿no es cierto? Y tenemos también experiencias del cielo, de repente, ¡pum! Pero no son muchas, digamos. Pero ahí, el otro estadio es el infierno. Si estás en el infierno, pues no puedes practicar sasen porque el condicionamiento es tan No, no, dañino, negativo, que no puedes. no Ni lo te das ves. cuenta porque estás Exacto. metido o metida en el infierno, no Ujú. puedes salir de ahí. Así es. Otro es de los espíritus, de los demonios hambrientos, que son los codiciosos, que lo único que están pensando es de que se levantan, cómo van a hacer este negocio, cómo van a agarrar guía por acá, cómo hacen trampa. Otro de los estadios que vivimos también, que se me está olvidando, se me está olvidando es los demonios peleadores.
¿no? Le pone un ejemplo que van a saber a qué me refería, mm, que pelean y pelean y pelean y quieren destruir, ¿no? Entonces, eso por una parte es lo que nos pasa en la vida diaria, pero en la parte, de repente peleamos, pero no estamos metidos en con ese demonio todo el ujú, día, sino que hay gente que está metida en eso todo el día y no puede hacer sasen. Por eso no es para todos. ujú, Cuando hablo de psicoterapia y budismo zen, la psicoterapia en general lo que estudia es el yo-ego, o sea, tu personalidad o cómo puedes cambiar para hacer esto, en general. ujú, El budismo zen es que te des cuenta que eso no existe, que el yo-ego no existe, que es una invención que fuiste generando desde tu concepción. ujú. Entonces, cuando eso ya no existe, ya eres libre, ya descansa, porque eso está en el bla, 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 bla y todo eso. Entonces, claro, cuando una persona se despierta, también en el budismo zen se dice, un maestro decía, no ser engañados Mm, por otros. Es decir, yo diría no ser engañados por lo otro. Es decir, que de repente en tu práctica, fulanita, fulanito de tal, está allí y empiezas a tener el diálogo interno de que cómo lo hiciste, ya estás en la distracción, ¿no? ujú, Entonces cuando te despiertas no te importa. No te importa que si piensan de ti que eres así, que eres así, porque es que están dormidos, están juzgando, ¿cierto? Pero eres una persona amable, amorosa, ujú, y claro que te llevarás, si estás iluminado con mayor razón, tendrás buenas relaciones, no solo con los humanos, sino que ujú. con las plantas, con el reino mineral, los animales, porque todo está, está vacío, todo es Dios. Exacto, exacto. Sí, y Eh, pues ya surge el respeto a la vida, surge esta compenetración con la idea de que todos somos uno. Ajá, no hay compenetración, desapareces. ok, No hay Jacqueline, no hay Arturo, ajá, no existe eso. ajá, Eso es la personalidad, exacto. ¿sí? Estás ahí y te mueves en Dios, en el vacío, Ujú, ¿no? Entonces, me estoy acordando leí hace mucho tiempo y lo volví a leer después, La florecilla de San Francisco. Entonces aparece ahí anécdotas de él con sus hermanos de su orden. ujú, Yo las entendía todas. Hay una que no entendía, que era que un hermano de él, imagínense en la Edad Media, en el siglo XII, entre paréntesis, es muy parecido a lo que pasa en Japón con el monje Dogen Zenji en el ujú, siglo XII también, refresca y renueva el budismo a través del Sazen. ujú, Entonces, este monje lo que hacía, imagínense, sí, en el medioevo, cómo eran las cosas, la estructura religiosa y todo ajá, eso, que antes de entrar a un pueblo se desnudaba. Los primeros que lo veían a él eran los niños. Los niños, pues lo que hacían, los niños son los niños también, le tiraban piedras, lodo, lo insultaban, se reían de él y él iba. Entonces, en la medida de la algarabía de los niños, la gente del caserío, del ajá, pueblo, se daba cuenta que venía un hombre desnudo, ajá, con el sexo al aire. Entonces, pues es un loco. Entonces, también se burlaban de él, le tiraban los orines, los excrementos, y él pasaba, ¿no? Hasta el otro lado. Entonces, yo decía, entonces Francisco habla con él, porque el Papa ujú, le dice a Francisco de que este hombre no puede estar en la Iglesia Católica. Es decir, está loco, es decir, y le está haciendo un mal a la Iglesia si sigue haciendo estas cosas. ujú, Entonces Francisco habla con este monje y le dice, mira, querido hermano, yo sé lo que tú haces y te lo agradezco, pero no lo hagas más. Y ahí queda. Y ya meditando, practicando sasen, me di cuenta que el monje lo que hacía era sasen, ujú, activo. ¿Por qué? Porque en el sasen tienes que olvidarte de todo y tienes que desarrollar la concentración para olvidarte de todo.
Y lo que hacía él era un genio. Ajá. Al desnudarse, primero, está haciendo zazen. No está con el yo ego, ay, te estás desnudando, qué vergüenza, lo que va a decir la iglesia, lo que va a decir las oligarquías, burguesías, la gente, lo que va a decir, estás loco. Él estaba haciendo zazen. Estaba en la unidad. Y empezaba a caminar y le tiraban las piedras y seguía. Quizás su zazen era, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten... Y no salirse, no salirse, no Ujú. salirse, no salirse. Y pasaba todo eso. Y era tan poderoso su zazen que probablemente llegaba con una iluminación inmensa al otro lado, y lleno de cacas y Ujú. meados y piedras y sangrando, Ujú. ¿no? Pero él estaba con Dios, estaba en el vacío. Y eso lo entendí cuando empecé a practicar zazen, que no me cabe duda que San Francisco, nuestro querido San Francisco, pues hacía zazen. Claro. Y por eso fue un enemigo de las estructuras, Ujú. porque mataron a algunos de sus hermanos también, porque andaban en el Así es. camino de la liberación. Ujú. Entonces, en este sentido hay que tener cuidado con los estándares, con las creencias, incluso con Exacto. las creencias budistas. Si también de repente no te vayas a poner muy dogmático Ujú. y decir, esta es la verdad, decir, esta es la verdad, no. Exacto. Tú encuentras la verdad y ya no hablas de eso, Claro. pero haces, digamos, si hay otra gente que quiere seguir el camino de la liberación, te puedo dar algunos tips, por aquí, por acá, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el zazen? Ujú. ¿No? Pero tienes que practicarlo, si no, no sirve que te explique el zazen, ¿para qué te voy a Claro. explicar si no lo Ajá. vas a hacer? Ajá. Y vas a seguir dormido, pues órale, es tu decisión. Ajá. Ujú. Así es. Oye, y en cuanto a estos conceptos del camino octuple y de las cuatro nobles verdades, ¿qué diferencia hay con otras prácticas? En realidad, una es que sí he practicado yoga, por ahí comencé con maestros hindúes. Eh, no tienen que ver con el zazen, con el budismo zen. Son valorables, son muy valiosas, sí, porque fueron parte de mi camino. Si no hubiera sido eso, Ujú. y aprovecho de decir que en el budismo zen, los tres venenos son iluminación también. ¿Cuáles son los tres venenos? La ira es un veneno, Ujú. la codicia es un veneno y la ignorancia también es un veneno. No saber esto que estamos platicando. ¿Y por qué son parte de la iluminación? Es que si no existieran, no habría sasen. Ujú. Y el sasen es, de alguna forma, estás iluminado, pero no sabes. Solo que con la práctica, ¿no? Puedes Sueltas. encontrar tu naturaleza nada Ujú. más, ¿no? Entonces, en relación a otras prácticas, otras creencias, no es bueno, porque si yo empiezo a criticar al Islam, a los judíos, a Ujú. los cristianos, ¿qué está pasando allí? Ujú. Es el yo ego Ujú. que está saliendo. Y ya la vida no es tal como es, sino que es la vida del yo ego, que es un engaño. Exacto. Entonces, por eso también he estado en situaciones, sobre todo las situaciones religiosas, en congresos internacionales, y ha habido peleas allí entre los religiosos. ¿Sí? ¿Y Entonces, qué de espiritualidad tiene eso? O sea, exacto. se conoce el que está haciendo la pelea y el que le responde. Son sus yo egos los que están allí. Y por eso no podrá ver, porque piensan o están apegados a su creencia, que es falsa, Ujú. Así es. que es buena, sí, pero que no tiene que ver con la verdad. La verdad es cuando la descubres, ahí. Si no, estás hablando como lorito. Así es. ¿Eh? Entonces, todas son respetables y son miles, ¿eh? Las religiones no son solamente las más grandes, Ujú. son miles. Todas tienen algo positivo y pues Claro. adelante con eso. Ujú. Pero si haces zen, esas miles de religiones van a subir.
y se va a generar paz. Si no, es un coco wash. Ujú, No sirve. O sea, sí claro. sirve, Ujú, en el sentido que es una comunidad buena, son buenas personas todos. Sí, vas a ser buenas personas, más caritativo, más servicial, pero no tiene que ver con la iluminación ujú, necesariamente. claro. ¿Eh? Entonces, de lo que preguntabas del camino óctuple, Ajá. las cuatro nobles verdades. Entonces, las cuatro nobles verdades, ahora el Buda es científico lo que hace en el sentido que es muy claro, esto es así, no hay nada que esconder, nada. Todo está abierto, no hay misterios, no existen Ujú, los misterios en el budismo zen, ni en el budismo. ujú, Probablemente en algunas organizaciones budistas mezclen algo de creencias que no son del budismo, ujú, pero no sé, ahí yo no estoy en eso. Entonces la primera noble verdad es la vida es sufrimiento. Entonces la gente dice, ay, estos son masoquistas estos budistas. Pero claro que es sufrimiento, o sea, si estás estresado o estresada, ya estás sufriendo, estás angustiada, ansiosa, frustrada, enojada, etcétera, es sufrimiento, ujú, es un sufrimiento psicológico. claro. La segunda noble verdad es de dónde sale este, y viene de esta palabra que es el extremo, es cuando quieres tener todo, es decir, todo le pertenece a tu yo ego. La codicia. Eh, es, es- es lo que tenemos muchos que queremos las cosas. El poder. Es una palabra que tiene que ver con aversión, pero es parecida a la palabra en cómo suena. Bueno, ya lo veremos. Pero más o menos es la idea, que viene de eso, surge de eso, es la fuente del sufrimiento, ¿no? La posesión, tiene que ver con la posesión, tiene que ver con esas cosas. Y la tercera noble verdad es que como lo que hay que hacer para que eso se borre es el desapego. Ujú, Entonces, ¿qué haces en el sasen? Estás practicando el desapego. Olvídate de todo y estate buscando, encontrando el Dharma, que es el vacío, y que en términos cristianos sería o teosófico, ujú, judío, lo que sea, es encontrar a Dios. Eso es lo único que vale en el sasen, lo demás no. ajá. Entonces, y eso es desapego, porque cuando te despiertas te dice que no existe el tener, ¿no? O sea, Ujú, son cosas que nos metieron en la cabeza y no hay nada que lograr, estás en el ujú, reino de Dios, estás en el cielo, ya. Y la cuarta noble verdad es el camino óctuple. Entonces, el camino óctuple ¿qué es el camino óctuple? Es recta comprensión. La recta comprensión es saber que la vida es impermanente, que es impersonal, ujú, que no es para ti, los fenómenos te afectan solamente porque el yo ego se pone a pensar de que me hicieron esto, de que hay que hacer esto, de que... ¿no? Es decir, todos los fenómenos son impersonales claro. y que la vida es sufrimiento. Esas tres. Pero ¿qué significa también ahora más cortito que la vida es sufrimiento? Es sufrimiento porque a pesar de todo este sufrimiento, vamos a Ujú, decir que es una pelota, y ujú, todo el sufrimiento está afuera, en la superficie, ¿no? Todo está ahí. Nosotros no conocemos esto. Y esto es el nirvana. Esto es la última realidad. Es que imagínate un huracán, ujú, ¿no? Por fuera está todo el lío. Y en el centro del huracán hay puro silencio. Y es el vacío, ujú, ¿no? Entonces, sí es sufrimiento, pero está esto, claro. que es tu naturaleza. Entonces, si estás todo el tiempo en esta parte es impermanente, que todo el tiempo los pensamientos saltan de un lado para otro, que quieres cosas, etcétera, Ujú, todo eso está ahí. Avidez se llama la palabra, avidez. ¿no? La segunda noble verdad es la avidez, pero la avidez es algo extremo. Yo diría que tú quieres cosas, yo quiero cosas, Adrián quiere cosas, pero no estamos ávidos de cosas, ¿no? Y el que está ávido de cosas pues, está perdido, perdido, perdido. Entonces,
La primera del óctuple senderos, todos valen igual, son 8. El primero es recta comprensión. La recta comprensión es lo que decía que la vida es impermanente, que la vida es sufrimiento, Ujú, a este nivel de conciencia, y que los fenómenos son impersonales, porque no existe el yo. claro. La segunda es una comprensión correcta, es decir, comprender que todo se rige por la ley de causalidad, todo es causa y efecto, causa y efecto. A ver, si te pones a pensar, son millones y millones de variables de causa y efecto que nos llevan a este momento en el mundo, en el Ujú, universo. Y el intelecto es muy chiquito. Entonces aprovecho de decir que según las neurociencias, el 95% de las cosas que pensamos diariamente son inútiles. Y si bajas eso a un 70%, ya te estás acercando a Dios o algo así, ¿no? El tercero es recta palabra, o sea, hablar con amabilidad, con sabiduría. con la verdad. La cuarta es recta acción, es decir, que accionas básicamente por los demás, en servicio. Todo eso va saliendo del sasen. La quinta es recto esfuerzo. No dejes nunca de practicar sasen todo el tiempo. Todo el tiempo. Acuérdate que el sasen no es solamente sentarse, es el sasen en concentración, y el otro es el sasen de alerta continua en la vida diaria. Que no te lleve el tren, ¿no? Con este pensamiento, con este Ujú, otro pensamiento, sino que aquí, ¿no? En el presente, porque el ego yo o el yo ego no vive en el presente, vive en el pasado que no existe y vive en el futuro que todavía no llega. ¿Sí? Y eso es sufrimiento, sí. porque es falso. Ujú. ¿No? Y vamos a la quinta, el recto esfuerzo, la recta acción, la recta, Palabra. el recto alerta en la vida diaria. ¿No? Yo estoy hablando en general porque cada uno de estos tiene un desarrollo así Ujú, explicativo. Y el octavo es el sasen, la recta concentración. Aquí no más. Lo demás no importa. Eso es. Lo demás no importa, no es que significa que eso lo produce, lo que importa, lo produce el yo ego. ujú. El pensamiento produce eso. Entonces cuando eso desaparece, ya tu ayuda es real. Es real porque emana del vacío, emana de todo lo que existe, que nuevamente es Dios. Así ¿No? es. Entonces ese es el camino óctuple. Esos son los preceptos. Ujú, Y cada precepto tiene una explicación muchísimo más larga, ¿no? claro. Más completa de lo que yo estoy diciendo. Ujú, Entonces, para aspirar al sasen, a fuerza tienes que tener a alguien que ya esté iluminado, un maestro zen. claro. Tienes que practicar sasen, si no, no hay caso, y tienes que respetar y saber los preceptos. O sea, no puede haber zen solo. Hay gente que practica zen solo, Ujú, sí le funciona, puede funcionar, pero el yo ego está allí haciéndote trampas, ¿no? Y puedes practicar zen y te funciona bien porque ujú, sasen, digamos, no ujú, es sasen realmente, es sí. zen, solamente, no budismo zen, porque te puede calmar y puedes salir a hacer tu narcotráfico. Ujú. Lo puedes hacer, o Es sea, cierto. porque te calmas, pero lo estás haciendo para utilizar el daño, ¿sí? Y ya estás muy lejos de la De verdad la última final. de ti mismo. Entonces, rectas acciones en no comerciar con armas, con seres humanos, incluso con animales, ya. Ujú, No es, además, la profesión de soldado tampoco es algo que te ayuda, ¿no? ujú. Y así, hay muchas cosas ahí para estudiar. Así que Es con una ética de ser humano.
ante Claro, todas las acciones que vas a desarrollar. los preceptos Ujú, precisamente están divididos en tres preceptos que son morales, ujú, otros dos preceptos que es la acción sí, correcta y otro la concentración. Tres preceptos, concentración correcta, ¿no? O sea, están así también, sí. clasificados. Así que, Pues es difícil, ¿ves? Pensándolo en la vida cotidiana, de repente, dices, pues, ¿cómo yo voy a practicar cada una de las cosas? Como dices, es solamente teniendo, pues, iniciando con una conciencia, de alguna manera, en algún momento, para que nos lleve a desear en determinado momento entrar en esa práctica, en esa revelación, ¿no? Y ahí también puede jugar el ego, porque dice, bueno, ¿por qué lo deseas? claro, pero es normal, o sea, si tú entras a esto, es normal que venga el deseo de iluminarse. Y después eso hay que tirarlo a la basura, pero tienes que... El chiste es, bueno, que estudies los preceptos, consigas a la persona, porque hay maestros de Ujú, Zen, y practiques Zen. Lo más difícil es la práctica del Zen, lo más fácil es estudiar los preceptos. Es fácil, pues ahí están las enseñanzas, está toda ujú, la verdad dicha, pero no sirve si no ujú. practicas Zen. Hay que encarnarlos. Y bueno, pues es difícil, Así es. eso sí. Es difícil porque sentarse ya te empieza a doler el cuerpo, te empiezan a doler las piernas. La mente, el yo ego no quiere estar allí, te dice, no, ya esto es una tontera, salte de Ujú, aquí, ya deja esto, es pues puras tonteras. ujú. Eso es lo que dice. Sí. Pero si tu determinación es fuerte, pues hazlo, empieza a hacerlo de a poquito, con dosis, ¿no? 10 Ujú, minutos, 20 minutos, y ve en ti la enfermedad que tienes. Y la enfermedad se llama yo ego. Esa es la enfermedad. Y que te tiene atrapado. ujú, Entonces, es observar eso con una metodología claro. budista zen. Con esa metodología vas y vas y vas y puedes estar allí, como le decía, en una semana a lo mejor te das cuenta. Ujú, Y depende, quién sabe de qué depende eso, pero puedes estar 3 años, 20 años, pero ya ujú. estás, ya empiezas, qué loco estoy, o qué loca estoy. Y Ajá. finalmente, pues lo que te deja es esa felicidad, esa paz, ese Claro, ya lo entendimiento. importante es que ya sabes que estás en el camino. Ujú, Incluso si escuchaste aquí algo que te hizo resonancia, ujú, ya estás en el camino. Es decir, en general todos estamos en el camino, pero hay alguno que en el camino está por allá como de 500 kilómetros, ¿no es cierto? Pero ahí está. ajá, Todavía algo le hace, algo, ya le ¿no? resonó. Yo creo que está como a 50 metros, Ujú, ¿no? De un camino, camino a camino. Ya cuando estás haciendo Zen, Zazen, con estas indicaciones, ya te metiste en el camino ya firme, es un camino claro. Y, y bueno, claro. ¿Cómo saber que es un verdadero maestro iluminado? ¿Cómo los En detectas? en el budismo Zen, creo que es la única instancia, digamos, de desarrollo personal o en este caso de espiritual, en que se constata, es decir, un maestro que está iluminado Ujú, constata la iluminación de un discípulo. Y cuando el discípulo ya, digamos, y al mismo tiempo el discípulo que está iluminado constata la iluminación del maestro. Entonces lo que hace el discípulo generalmente es formar su grupo de meditación. ujú, Entonces en el budismo zen no hay un, como en el caso del budismo tibetano, que es un personaje muy respetable, que es el Dalai Lama. Él tiene sus trabajos hacia la iluminación ujú, no son como en el budismo zen, así como en el vipassana ujú. o theravada, son muy parecidos, pero
En el budismo zen lo que lo caracteriza es el sasen, sasen, sasen. Si no hay eso, no hay posibilidad. Ujú, ok. Mm. ¿Y es el único camino que se ve entonces para una posible iluminación, esta meditación, esta práctica interna? Ujú, Yo lo veo así, o sea, no, es que no veo, digamos, hay también en otras instancias budistas que se dedican más a la enseñanza, ujú, pero para mí no, o sea, por el combate que he tenido conmigo mismo y lo difícil que es, pero que tiene resultados, y el ujú. resultado es la iluminación. No digo que esté iluminado, pero sí es clarito, 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 Eh, para dónde va todo. Es que no sacan nada solo con enseñanzas. O sea, no, imagínate, este Jesús, con todo respeto, ser humano que se iluminó, ahí están sus enseñanzas. ujú, Imagínate lo que hace la gente. ¿Tiene idea de eso? No tiene idea de eso. Como decía Gandhi, ujú, digamos, Cristo es uno de los personajes que ha impactado al mundo, ujú. al planeta, de los más fuertes Sí. que hay. Pero los cristianos son otra cosa. Y es cierto, o sea, la mayor parte de la gente que, no la mayor parte, pero mucha gente que va a la iglesia el domingo son narcotraficantes. Ahí se juntan. Ujú, ¿Y por qué? Porque pues Dios los perdona. ¿Sí? Entonces si van, se golpean el pecho, rezan un poquito, a lo mejor hasta se confiesan y siguen haciendo sus barbaridades porque Dios los perdonó. Entonces no hay trabajo interno. claro. Sí, una vez teniendo ese trabajo no podrías tú tener una aceptación del mal en tu forma de vida. Claro, es que en realidad el mal no existe, ni el Ajá. bien, cuando te Ujú, iluminas no así es. existe eso. Sencillamente es lo que es y ya no hay dualidad, ¿no? No hay dualidad. O sea, el yo ego, y que es muy difícil de llegar a entender, es el que genera la dualidad, el Ujú, mal y el bien. Entonces hay mal en el mundo. No, no hay mal, hay ignorancia. exacto. Ignorancia. Ignorancia nomás. Ujú, Y la sí. ignorancia, y lo que se podría traducir ya en términos de yo ego, es la maldad, digamos que el mal, la maldad, Ujú, pero el mal es codicia, ira, y todas estas cas, ansiedad, ujú, estrés, exacto. todo eso, ¿no? Ujú. No es solamente una cosa así como un espíritu del mal que No, nos no, está no, no. haciendo daño, no, está en cada persona. Así es. Y cada persona es responsable o no de practicar. Claro, claro. A ti esta práctica en tu vida propia, ¿qué te ha dado? ¿Cómo te ha cambiado? Ha sido muy difícil porque yo vengo de mucho estudio, concepto, entonces un ego muy fortalecido. A propósito de esto, una vez, me acuerdo ahora que preguntas eso, entré a entrevista que se llama Daisan, con un maestro Zen, mi primer Ujú, maestro de budismo Zen. Entonces le dije, maestro, estoy perdido, le dije, porque tengo un ego muy grande. Y el maestro me dice, yo también. Y ahí terminé la entrevista. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Entonces ya practicando, se hace, ah, claro, si eso no importa tener un ego grande o chico. Lo que pasa es que hay que conocerlo. Ese es el punto, hay que conocer Exacto. el yo ego que uno tiene, que es el causante de toda la infelicidad. Ujú. ¿Qué me ha dejado? Bueno, una persona iluminada diría, no me ha dejado nada. En realidad, quizás me ha dejado la posibilidad de que mi yo ego no sea tan desconocido. O sea, conocer que en realidad existe el yo con mayúscula, el yo verdadero, que existe eso. Y cada vez, porque el trabajo en el Sazen, o en el budismo Zen, es constatar lo que le pasó al Buda. Ujú, O sea, una persona que se ilumina, se ha iluminado con todos los patriarcas al mismo tiempo y con el Buda histórico, porque antes de él hubo muchos Budas también, muchos despiertos, ujú. ¿no?
Entonces, es ir constatando mi cambio en el sentido de cada vez estar más no salirme. Y es muy difícil, porque siempre está haciendo trampas el yo ego, te está sacando. Ah, es que eso es así, es que esa persona es así, que muy difícil. Ujú. Entonces sí doy servicio, pero es un servicio difícil porque es con muchas personas que son distintas, ven la vida a través de su yo ego Ujú. y lo que me ayuda es a quedarme callado y preguntar nomás de repente. Pero me ha dado mucha más tranquilidad, más comprensión y sé que Ujú. falta, pero también cuando sé que falta es el yo ego, porque a lo mejor en este momento, Ajá. no sabemos eso, no Exacto. sé eso. Entonces confiar y seguir estándonos, practicando y soltando la mente, soltando el cuerpo, soltando y descubrir tu naturaleza. Claro, Ujú. claro. Coméntanos, por favor, acerca rápidamente, que ya en algún otro programa lo habíamos platicado, acerca de la terapia que das, porque, bueno, yo creo que es importante. A mí ya pude tener el gusto de tener una terapia contigo y la verdad es que es muy especial, muy especial. No se parece a otras cosas que uno haya de repente vivido, porque algo pasa, tienes una energía increíble, la verdad, y te deja en un estado de paz impresionante, y hay algo que mueve en tu cabeza, en tu psique, con tu conocimiento, y te reajusta. Algo pasa, que a partir de ahí empiezan a sucederse cosas como cadenitas en el ajuste de tu vida. Es maravilloso. Entonces, Gracias, bueno, sí, gracias. platícanos un poquito rápido. Bueno, lo Ujú. que yo desarrollé como terapia se llama terapia de ordenamiento energético, es decir, lo que nos pasa y con el cerebro. Y todo eso viene fundamentalmente de mi práctica de Zazen, que nunca lo menciono, digamos, Ujú. pero aprovecho esta conversación, viene de la práctica del Zazen, de que se eleva tu frecuencia vibratoria y entiendes más a la persona, te pones más en términos de compasión en los zapatos de esa persona. Ujú. Y yo estudié una terapia, una carrera en Nueva York que se llama terapia de polaridad. Entonces, quien la desarrolló fue un médico que no estaba satisfecho con el conocimiento médico convencional y se fue a estudiar a India y China con maestros. Entonces aprendió todas las artes de la Ayurveda y de la Ujú. medicina china y desarrolló esto porque él también era una persona, digamos, él era una persona bastante despierta, muy espiritual. Entonces, el trabajo de elevar la frecuencia en las personas mejora su salud. Y bueno, cuando hablo de mejora su salud, no es solamente esta parte psicológica, sino que de la parte psicológica, que es lo más sutil y Ujú. más adentro que la parte psicológica, es donde está la salud también de la parte física. Claro. Entonces me ha tocado, ya te he visto miles de personas. Ah, y lo que quería decir que esta persona que desarrolló esta terapia llamada de polaridad, él solamente se dedicó a curar personas desahuciadas. Ujú. ¿No? Solamente eso y al último terminó sus días en un ashram en la India. Entonces, sí he trabajado y trabajo con personas que tienen problemas de cáncer, Ujú. dependiendo de su energía vital, que la mido por radiestesia, si tiene posibilidades o no, o si la energía vital es muy, muy difícil, hacemos otras cosas Ujú. y también me llaman para ayudar a morir Ujú. personas que ya están desahuciadas o después de la muerte, inmediata, digamos, también, porque no mueres, precisamente La en el budismo, tú transformación. no te das cuenta que no mueres, digamos, si te despiertas, Ujú. porque eres un continuo que Claro. sigue después de la muerte. Sí, y
ese continuo posiblemente se acaba cuando te iluminas. Porque ese continuo que va ahí va a integrarse a un óvulo y un espermio. Ahora, yo estoy hablando en términos del yo-ego, Ajá, porque yo no tengo esa experiencia, pero sí ajá. el Buda reconoce la reencarnación, pero no le da importancia, porque es otra distracción, porque puedes Ujú. pensar, ah, no, pues en la próxima vida ya Otra No, oportunidad. tú te puedes iluminar ahorita, Ujú, aquí en esta vida, y por eso entregó todo este conocimiento que salió de él, de su propio esfuerzo, y dijo, ah, así es la ajá, cosa. Ajá. Qué bueno, y entonces ajá. te das cuenta ahí que, digamos, el apego más grande que tenemos es a la vida. Entonces cuando te iluminas, te das cuenta que la vida ni la muerte existen como nosotros, como el yo ego cree. Ujú, No existen, entonces no existe la muerte, estás liberado de todo ese lío. ujú, Nacer es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, viene la soledad, la enfermedad es sufrimiento, te produce ansiedad tener una enfermedad, y la muerte, el ujú. sufrimiento, te da miedo, Sí. ¿sí? Pero todo eso se libera, ya hay otros sufrimientos que son la separación de los seres amados, ¿no? Algún ser amado que se muere o que se va o tú te vas. El odio con de vivir con seres que odias. Otro es sufrimiento, es que no tienes lo que quieres, Ujú. ¿no? Es un sufrimiento. Todo eso desaparece. Desaparece porque es pura ilusión, ¿no? Entonces hay desglosados muchísimos tipos de sufrimiento. Ajá, En el Tripitaka se llama, ajá. que es está en Pali, viene del sánscrito y se ha traducido en el Ujú. Pali. Y es interesante, pero ¿de qué te sirve, digamos, si no practicas? Claro. No, Sí. volvemos a lo mismo. Así es, así. Bueno, yo creo que a nuestros amigos, seguro, así como a mí, durante todos estos momentos de plática, pues les movió algo, de repente les hizo pensar en algo de su propio camino y yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? De repente, ¿qué entendí, qué aprendí de todo esto y cómo lo voy a aplicar o qué puedo hacer a partir de hoy para modificar y no sufrir, ¿no? Vivir. Bueno, pues yo tengo Entonces, que darte las gracias de corazón, porque esto que haces es muy importante, es fundamental. Y yo me siento muy agradecido porque dentro de mi ignorancia puedo probablemente aportar algo en que a alguien le caiga un 20 por ahí. Y a mí también me refuerza en mi camino poder platicarlo, porque yo no platico de esto, sino que así me das es. la oportunidad también de explayarme en mi experiencia, en mi práctica. No, pues yo agradecida eternamente, de veras, porque, bueno, cada uno de los que pasa por el programa, así como tú, esta parte, no siempre tienen la oportunidad de platicarlo, lo van viviendo, pero también son maestros y la gente lo necesita escuchar, yo creo, ¿verdad? Sí, Así es. Pues muchas bueno, gracias. muchísimas gracias amigos. Seguimos en contacto. Nos vemos también más adelante con Arturo Pozo, claro que sí. Y bueno, les recomiendo sus terapias abajo en la descripción del video. Van a ver los datos de Arturo. En verdad, búsquenlo porque yo creo que es una persona seria completamente que les va a aportar un beneficio impresionante. Nos vemos para el próximo programa. Esto es Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Muchas gracias, Arturo. A ti, Jacqueline, y a Adrián, muchas gracias. Sí.